Chéquense nomás el negocito que se les cayó. Se le aguó la fiesta a los listillos que querían clavar parquímetros en Coatepec. La Gober le metió freno de mano y tiró la tranza que ya tenía planchada la administración pasada, dejando claro que al pueblo mágico no se le exprime. Y agárrate, porque el chisme se puso color de hormiga. En la 4T se están sacando los trapitos al sol a lo descarado. El secretario de Trabajo acusó a Manuel Huerta de desayunar con los yunes y de pura ambición vulgar. Se están dando hasta con la macana entre compañeros. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Fraude oculto en Coatepec. Sí, parece que a alguien se le cebó el negocio de fin de año en Coatepec porque el tema de los parquímetros, que tenía muy inquietos a los vecinos y comerciantes de ese pueblo mágico, acaba de recibir un freno de mano directo desde el Palacio de Gobierno. Está mal, ahí tiene que revisar el alcalde electo cómo está esa negociación, cuánto le va a quedar, cómo va a afectar al usuario. Ya le pedí que revise, ya le dije revisa a ver cómo se hizo eso, ese acuerdo, qué tanto beneficia al municipio y qué tanto podría lastimar al usuario. El ordenamiento se puede hacer sin cobrar ahí, pero bueno, yo ya le pedí. No quiero yo especular, pero sí le pedí que revisara. La discusión sobre si se debe o no cobrar por estacionarse en la vía pública ha sido intensa, pero la postura estatal ya marcó una línea muy clara. La gobernadora Rocío Nale salió al paso de la polémica y se pronunció abiertamente en contra de este proyecto. Y no fue un mensaje a medias tintas, fue una declaración contundente donde calificó la iniciativa como incorrecta. Lo que se busca es detener la instalación de estos aparatos en el centro del municipio, algo que la administración saliente, encabezada por Raimundo Andrade, ya había dejado prácticamente planchadito. El argumento central es que Coatepec no es cualquier ciudad. Tiene una vocación turística y el reconocimiento de pueblo mágico que debe cuidarse. La gobernadora también advirtió que antes de querer implementar cualquier cobro se tiene que analizar con lupa las afectaciones reales que esto traería a los ciudadanos. No se trata solo de recaudar nomás por recaudar, sino de ver cómo golpea esto al bolsillo de la gente que vive ahí y de los que van de visita. Hay una frase que resume muy bien la postura oficial. El ordenamiento vial se puede hacer sin necesidad de imponer un cobro. Y es que muchas veces nos venden la idea de que los parquímetros pues son la única solución mágica para que haya lugar donde estacionarse. Pero la realidad es que existen otras formas de organizar el tráfico sin que el ciudadano tenga que estar poniendo monedas o usando aplicaciones cada vez que se baje por un café. Ahora la bolita está en la cancha de la próxima administración municipal. La gobernadora confirmó que ya le solicitó al alcalde electo que revise a fondo el acuerdo que avalaron los que ya se van. La instrucción es checar cómo se construyó esa negociación, bajo qué condiciones se aprobó y, lo más importante, leer las letras chiquititas del contrato para ver quiénes son los verdaderos ganadores de este negocio. Y es que surge una duda muy legítima sobre cuánto beneficio real le dejaría esto a las arcas del municipio y cuánto se llevaría la empresa operadora. La petición es muy clara: revisar qué tanto ayuda al ayuntamiento y qué tanto perjudica al usuario que transita a diario por el centro. Porque si el trato es leonino o si la mayor parte de la ganancia se va para un privado, entonces no tiene ningún sentido sacrificar la tranquilidad de los coatepecanos. Coatepec definitivamente es un punto clave por su cercanía con la capital de Veracruz, Jalapa, y su alta afluencia de visitantes. El hecho de tomar decisiones de este tipo a la ligera puede generar un descontento social innecesario y pegarle a la actividad económica local.
Si la gente siente que ir a Coatepec es pagar más, simplemente dejan de ir o van menos tiempo. Por eso, la insistencia en que la nueva autoridad analice esto con profundidad antes de permitir que se coloque el primer parquímetro, pues es fundamental. Al final del día, esto nos deja una reflexión sobre cómo se toman las decisiones de gobierno, especialmente en los cambios de administración, porque dejar compromisos amarrados de último momento siempre genera sospechas y malestar. Y qué bueno que se pida una revisión porque el espacio público es de todos. Y antes de volverlo negocio, hay que pensar en si realmente le sirve a la comunidad o si solo le sirve a los bolsillos de unos cuantos. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Huerta contra Nale. Bueno, pues parece que la política en Veracruz está que arde y no precisamente por el calor. Se armó un intercambio de declaraciones bastante intenso entre dos figuras pesadas de la Cuarta Transformación. ¿Eso lo dijo él? Bueno, yo creo que él nunca ha trabajado, pues, en la industria. No, perdón. No, a ver. No, sí. No, a ver, en la industria o en algo así, o sea, y que a lo mejor no ha tenido esa experiencia. Yo he tenido esa experiencia, o sea, por eso dije, no está mal. Y personas que trabajan en la industria, en la empresa, pues ellos reciben sus vales. Es el caso de la Secretaría de Salud, que ya ellos tenían no sé cuánto tiempo, varios años. Por un lado, el senador Manuel Huerta y por el otro, la gobernadora Rocío Nale. Y todo empezó por el dinero de los trabajadores de salud. Pero para ponerlos en contexto rápido, hubo un problema porque a los trabajadores de la Secretaría de Salud pues les querían dar sus bonos decembrinos en vales de despensa en lugar de efectivo. Esto pues no cayó nada bien y Manuel Huerta salió a criticar la medida, comparándola con las antiguas tiendas de raya, diciendo que eso se prestaba a corrupción. La respuesta obviamente de la gobernadora no se hizo esperar y fue directa a la yugular. En su conferencia de prensa dijo que el senador estaba desinformado y soltó una frase que caló hondo. Dijo que Huerta nunca ha trabajado en la industria y que por eso no entiende que los vales son comunes en la iniciativa privada. O sea, le dijo que le falta barrio empresarial. Pero Huerta no se quedó callado, usó sus redes sociales para revirar con un mensaje contundente, llegando a decir que gobernar no es administrar una empresa. Básicamente le contestó que él no tiene por qué avergonzarse de no ser empresario porque su vida ha sido el servicio público. Su punto es que los empresarios buscan ganancias, pero el gobierno debe buscar justicia y humanidad. El senador insistió en que la justicia que tarda no es justicia y que hay muchos pendientes con los trabajadores. Y bueno, aunque celebró que ya se esté corrigiendo el error de los bonos, dejó claro que en la democracia se vale pensar distinto y que la autocrítica es necesaria para avanzar. Pero es muy interesante ver este tira y afloja público porque nos deja ver que, aunque son del mismo movimiento, hay visiones muy diferentes de cómo se deben hacer las cosas. Uno defiende la eficiencia administrativa y el otro se va más por el lado de la sensibilidad social y los derechos laborales. Al final del día, lo bueno es que parece que los trabajadores de salud sí van a recibir lo justo, que es lo que importa en esta situación. Pero este encontronazo nos deja claro que la política veracruzana va a estar muy movida y que aquí nadie se guarda nada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Gobernar es como llevar una empresa? Otra cosa totalmente distinta. Noticias locales. Huerta desayuna con los Yunes. Esto que les voy a contar demuestra que en la política de Veracruz los ánimos están más calientes que nunca. Y lo más fuerte es que el pleito no es en contra de la oposición, sino entre compañeros del mismo movimiento. Todo comenzó con el tema de los vales de despensa para los trabajadores de salud, un asunto que parecía administrativo pero que terminó detonando una bomba política de declaraciones, de acusaciones de traiciones y de señalamientos de ambiciones personales que ya no se pueden ocultar. Pero para que entiendan el contexto,
el senador Manuel Huerta criticó duramente que se les pagara el bono de fin de año a los trabajadores de salud con vales de una cadena de supermercados específica, calificando esto como una práctica de tienda de raya. Pero esto no cayó nada bien en el gobierno estatal. Como les comentaba, primero fue la propia gobernadora quien respondió diciendo que el senador desconocía cómo funciona la administración porque nunca ha trabajado en la industria. Pero la cosa no paró ahí, porque ahora salió otro funcionario a lanzar artillería pesada. Se trata del secretario de Trabajo, Luis Arturo Santiago Martínez, quien no se guardó absolutamente nada y se le fue a la yugular al senador. A través de un video en sus redes sociales, el secretario acusó a Manuel Huerta de tener una ambición vulgar por ser gobernador. Lo que Santiago Martínez plantea es que estas críticas del senador no son genuinas ni buscan ayudar al pueblo, sino que son parte de un cálculo político para posicionarse de cara al futuro. El funcionario estatal usó términos muy fuertes. Le dijo al senador que se ha vuelto un populista y un neoliberal disfrazado. Según el secretario, cuando un político usa cualquier tema para atacar lo que no le acomoda a su proyecto personal, deja de ser militancia y se convierte en pura necesidad y ansiedad por el poder. Es una acusación muy seria porque prácticamente le está diciendo que está traicionando a los principios del movimiento solo por querer figurar y ganar simpatías a costa del trabajo del gobierno actual. Pero el golpe más duro vino cuando el secretario sacó a relucir a la familia Yunes. Santiago Martínez aseguró que el senador come y desayuna con los Yunes, sugiriendo que existe una alianza oscura entre el morenista y el grupo político que, según ellos, tanto daño le ha hecho a Veracruz. Le reclamó que a ellos no los tocan ni con el pétalo de una rosa, mientras que al gobierno estatal lo ataca con todo lo que tiene a la mano. Pero esta pelea pública deja ver que las grietas internas son profundas. Por un lado, está el senador defendiendo que gobernar no es administrar una empresa y que se deben respetar los derechos laborales en efectivo. Y por el otro, el gabinete estatal cerrando filas y acusando de desestabilizar. El secretario remató diciendo que la militancia no se traiciona golpeando desde dentro ni usando a los trabajadores como pretexto para sus aspiraciones. Pero bueno, lo que queda claro es que la carrera política y las diferencias ideológicas dentro del partido en el poder ya no se discuten a puerta cerrada. Estamos viendo un enfrentamiento abierto donde se cuestionan lealtades y se ventilan supuestos pactos con rivales históricos. Mientras ellos pelean por ver quién es más puro en sus ideales o quién tiene más ambición, la ciudadanía observa cómo la política se vuelve otra vez en un ring de boxeo. Noticias locales. Pipa con gasolina cae en socavón de Veracruz. Lo que faltaba en Veracruz. Parece escena de terror, parece escena de película de acción, pero lamentablemente es la realidad de nuestra infraestructura. Imagínense ir manejando tranquilos y que de la nada la tierra se abre y se trague un vehículo. Pues eso le pasó a una pipa cargada de combustible en plena colonia Manuel Contreras. Todo ocurrió desde la noche del lunes, pero la situación se extendió hasta el martes porque no es cualquier vehículo. Estamos hablando de una unidad pesada que salía de las instalaciones de Pemex cargadita de gasolina. Iba circulando por la avenida Independencia Norte cuando cayó en un socavón que se formó en el pavimento. El peso de la pipa hizo que se fuera de lado y quedara volcada ahí mismo. Afortunadamente, y esto es un milagro, el conductor logró salir sin heridas graves, pero el susto de su vida, eso sí, nadie se lo quita. Pero el problema real empezó después, porque la pipa quedó con el tanque lleno y en una posición muy peligrosa. Los bomberos municipales llegaron de volada y confirmaron lo que todos temían. Había una pequeña fuga en una de las válvulas. Tuvieron que rociar espuma química por todos lados para evitar que cualquier chispa provocara una tragedia mayor. Acordonaron toda la zona y se pusieron a trabajar en los protocolos de seguridad. Pero lo complicado aquí fue la maniobra. No pueden simplemente jalar la pipa y ya, porque está llena de material inflamable. Tenían que hacer el trasiego, es decir, pasar la gasolina de esa pipa a otra unidad vacía antes de intentar enderezarla.
Es un proceso lento y delicado que ha mantenido en vilo a los vecinos de la zona. Es increíble que sigan pasando estas cosas en una ciudad tan importante. Un socavón de este tamaño no aparece en 5 minutos. Habla de un problema serio en el mantenimiento de las calles que pudo haber costado vidas. Hoy fue una pipa, pero pudo ser un camión de pasajeros o un auto familiar. Por ahora, las maniobras continúan y hay que tener mucha precaución por si andan en esa zona. Esperemos que logren vaciar el tanque sin contratiempos y sobre todo que tapen ese agujero bien tapado para que no se vuelva a suceder esta situación. Cuídense mucho al manejar, porque ya vimos que las calles nos pueden dar sorpresas muy desagradables. Noticias locales. Así desaparecen jóvenes en Veracruz. Amigos, este tema es delicado y necesitamos ponerle toda la atención del mundo. Lo que está pasando en el puerto de Veracruz con nuestros jóvenes no es para tomarse a la ligera. Hay una alerta muy seria porque siguen desapareciendo chicos y chicas y la forma en que lo están haciendo es verdaderamente preocupante. Estamos hablando de adolescentes de entre 15 y 18 años, según los reportes de los colectivos de búsqueda, pues el gancho está ocurriendo de dos formas muy específicas. La primera, a través de redes sociales o lo que es más aterrador, contactándolos directamente afuera de sus escuelas. Imagínense la angustia. En los últimos meses, entre noviembre y diciembre, se reportaron 5 casos nuevos en la zona conurbada con este mismo patrón. De esos 5, lamentablemente solo 2 han podido regresar a casa. El colectivo Unidos por la Paz ha sido muy vocal en esto y nos advierte que hay personas invitando a los chavos a supuestas fiestas o reuniones y terminan drogándolos y llevándoselos. La situación es crítica porque Veracruz Puerto se está señalando como uno de los focos rojos con más personas desaparecidas. El colectivo actualmente está buscando a 70 personas y lo más triste es que aunque las leyes dicen que la búsqueda debe ser inmediata en las primeras 72 horas, las familias sienten que la autoridad no está reaccionando con la velocidad que se necesita. Pero para visibilizar este dolor y que no se nos olvide que faltan muchos en casa, acaban de colocar el árbol de la ausencia en el parque de Ciriarco Vázquez, en pleno centro histórico. No son adornos navideños lo que cuelgan de ese árbol, son las fotografías de hijos, de hermanos y de padres que no están con nosotros en esta temporada. Es un llamado desesperado a la sociedad y a las nuevas autoridades. Le están pidiendo a la nueva fiscal que no deje que los casos se empolven, que se apliquen los protocolos de verdad, porque no es solo una estadística. Cada foto en ese árbol es una familia rota que sigue esperando respuestas. Por favor, papás y mamás, y ustedes chavos que me ven, tengan muchísimo cuidado. No acepten invitaciones de desconocidos, cuiden sus redes sociales y estemos muy pendientes de lo que pasa fuera de los planteles escolares. La seguridad empieza por estar alertas y cuidarnos entre nosotros. Este es un tema que nos duele a todos.